doctrinales en el nombre de Jesús. Señor, abre el entendimiento a mis hermanos que van a escuchar, Señor, el día de hoy por el poder de tu palabra. Dale la inteligencia, Señor, no humana, sino la inteligencia espiritual en el nombre de Jesús. Señor, reprendemos y echamos fuera en el nombre de Jesús toda, Señor, entorpecimiento del diablo que quiera venir, Señor, a entorpecer, Dios mío, esta clase el día de hoy. Glorifícate por el poder de tu palabra en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Aleluya. Dios le bendiga, Dios le guarde y bienvenido a esta clase doctrinal para bautismo. Amén. Yo lo felicito por querer ser partícipe y conocer la doctrina del Señor. Vamos a comenzar con una lectura de la palabra y el día de hoy vamos a hablar de la Biblia, ¿sí? Es el libro que tanto leemos, pero que muchas veces no sabemos los orígenes y de dónde proviene la Biblia. La Biblia no es un libro común y corriente, no es un libro de historia, ¿sí? ¿Usted quiere un libro de historia? Pues vamos a comprar un libro secular, la historia de nuestros países. Existe cuando estamos en la escuela, hay una materia, por lo menos en mi país, que se llama Historia de Venezuela. No sé en su país cómo se llamará, o Geografía de Venezuela, Geografía de Perú, ¿sí? Son clases que nos enseñan de nuestros países. Pero la Biblia no es un libro escrito por un autor intelectual con la finalidad de vender un libro y hacer plata. ¿Sí? No. Entonces, vamos a ir, aleluya, al libro de segunda carta a Timoteo. ¿Sí? Está como al final, por ahí lo va a conseguir. Segundo libro de Timoteo, capítulo 2, versículo 3. Perdón, capítulo 3. 3:16. ¿Lo tenemos? Es importante, hermano, se me estaba olvidando. Gloria a Dios. Aleluya. Es segunda de Timoteo 3. Hermano, es necesario que se traigan la próxima clase un cuaderno. ¿Sí? Porque toda esta cita la vamos a anotar. Toma, Gustavo, afinca aquí. Y ahí vas a anotar la cita. ¿Por qué? Porque van a haber preguntas. Van a haber preguntas y es necesario que usted anote porque esto que vamos a ver es la base de nuestra doctrina para no ser engañados por falsa doctrina. Pues. Usted lo va a anotar en esa hoja y posteriormente lo va a pasar a su cuaderno que va a comprar, vale $1 en Word. El lápiz se lo puede llevar si desea. No lo tiene. No lo tiene. No está en la Biblia, no está en su Biblia, hermano Timoteo. ¿Vio? Por eso es que es importante que vamos a aprender de la Biblia. Entonces, segundo de Timoteo, capítulo 3:16. Ahí está Timoteo, pero ve que sea segundo, porque está primera y segunda. Segunda. Timoteo 3, busca el numerito 3, el grande. 16. 3:16, 3, capítulo 3. Ya. Ok. Entonces dice en el nombre del Padre, Hijo, Espíritu Santo. Amén. Amén. Dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Aleluya.
Aleluya. Aleluya. Gracias, Espíritu Santo. Aleluya. Amado hermano, el primer punto que vamos a ver es la inspiración de la Escritura. Como le estaba diciendo, la Biblia, sí, anótelo. Primer punto, la inspiración de la Escritura. Y va a anotar ese versículo de 2 de Timoteo, capítulo 3, versículos 16 y 17. Sí, le voy a dar otros versículos que habla de la inspiración de la Escritura. Alabado sea Dios. Entonces, vamos a seguir hablando de otro versículo, pero quiero entrar en el detalle de lo que es la inspiración de la Escritura. Primero debemos saber de que la Biblia es la palabra de Dios escrita. Muchas veces nosotros hablamos y decimos, Señor, háblame, ¿verdad? Muchos quieren escuchar la voz de Dios porque queremos la dirección correcta a nuestra vida. No, ¿quién quiere hacer las cosas mal? Nadie queremos hacer las cosas malas. Todos queremos que nos salgan las cosas bien. ¿Sí o no? Porque cuando usted se casa, cuando usted tiene una pareja, usted no quiere divorciarse a los 2 años. Nadie quiere eso. Cuando usted tiene un hijo, usted no quiere que ese hijo le salga ladrón. Tiene una hija, no quiere que le salga prostituta. ¿Sí o no? Todos queremos lo mejor para nuestra vida, para nuestra familia. Pero la palabra de Dios es la Escritura. A veces queremos o pensamos de que Dios no va a hablar audiblemente. Hijo, mira, anda ya esto. Hay excepciones donde el Espíritu Santo habla. Te puede hablar a través de un siervo, pero eso ya son los dones activos del Espíritu Santo. Pero la palabra de Dios es la voz de Dios escrita. ¿Estamos claros? Entonces, si usted va escuchando cosas que le llaman la atención, anótelo. ¿Sí? Entonces, la palabra de Dios, el autor es Dios mismo. Anote eso, el autor de la Biblia es Dios. Ese es el autor de la Biblia. Usted escucha una persona, se ve mucho en las canciones. ¿Quién es el autor de la canción? Fulano de tal. Pero quien la canta es otro, ¿sí o no? La voz que le pone, ¿verdad? Pero el autor, el que la escribió, en este caso, el autor es Dios. Entonces, la inspiración de la Biblia, como leímos en 2 de Timoteo, dice que toda la escritura, vaya a 2 de Timoteo, o esté ahí, espero que esté ahí, vamos a trabajar con la Biblia, o anote los versículos, usted en su casa con calma los lee. Toda la escritura es inspirada por Dios, no dice algunos textos, algunos versículos, dice toda. Entonces hay gente que le quiere quitar versículos a la Biblia porque no le conviene, porque no le agrada. Por ejemplo, los fornicarios no heredarán el reino de los cielos. Los adultos, no, pero a mí no me gusta porque yo tengo 2 y 3 mujeres. Entonces yo voy a quitar ese versículo de ahí. Los ladrones no heredarán el reino de los cielos. No, pero como yo ando robando, tú sabes, de vez en cuando meto la mano. No, ese versículo no es de Dios. Pero el versículo que dice, te voy a bendecir. Ese versículo sí es de Dios. Pero ven acá. ¿Eso no es? La Biblia dice, 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 16, que toda la escritura, toda, te guste o no te guste. Pero ahí el Señor la dejó escrita. Toda la escritura. Amén. Entonces, otro texto, Gustavo, tranquilo, si quieres anota los versículos, si te enreda mucho. Entonces, esto es algo que vamos a hacer, amados hermanos. Vamos a aprendernos los libros de la Biblia. Anótelo, aprender y póngalo ahí entre paréntesis, corchete, comillas, corchea. Si no sabe todo lo que dije, investíguelo. Pero subráyelo. Aprenderse los libros de la Biblia. En su Biblia, en la parte de adelante, aparece Nuevo Testamento, Antiguo Testamento. Usted se va a aprender eso en ese orden. Como está, busca el principio de la Biblia. Busquen en el principio de la Biblia. Usted va a ver, sí, porque estamos aprendiendo. Aleluya. El principio, la primerita hoja. Toda Biblia, en la primera hoja,
aparecen los libros de la Biblia. Entonces, usted se va a aprender esos libros, comenzando desde el Génesis, ¿sí? Génesis, Éxodo, Levítico, apréndase todos los días 5. Así me lo aprendí yo, ¿sí? 5, 10, depende de su capacidad. Usted se va a aprender 5, 10 libros diarios. Entonces, cuando usted esté buscando en la Biblia, se le va a hacer más fácil. Porque cuando usted vea Deuteronomio, usted va a decir, wow, después viene. ¿De Deuteronomio que viene? Entonces usted no se va a ir para Apocalipsis, ¿verdad? Porque usted sabe que Apocalipsis está por otro lado. Ah, no, pero ven acá, si yo estoy aquí en Deuteronomio, entonces está cerquita ahí, está cerquita de Éxodo. ¿Cierto? ¿Sí o no? Cerquita de Deuteronomio. Entonces, usted no se va a ir por allá para Primera de Juan, que eso está por el Nuevo Testamento. Entonces, ahorita vamos a ir para allá. Entonces, seguimos con la inspiración. Entonces, ¿lo pusieron? La tarea es aprenderse los libros de la Biblia. Para la próxima clase, usted se debe de haber aprendido por lo mínimo 20 libros. Tiene una semana para que mínimo se aprenda unos 20 libros. Yo sé que usted se lo va a aprender todo. Si se lo llega a aprender todo, amén. Pero yo le aconsejo que lo haga porque eso le va a ayudar. ¿Sí? Y entonces, la Biblia fue inspirada por Dios. Vamos a ir a Segunda de Pedro, capítulo 2, segundo libro de Pedro, capítulo 1. Aleluya. Pedro, ya son cartas. Eso lo vamos a ver más adelante. Las cartas y todo eso. Entonces, yo lo voy a leer, ¿verdad? Yo lo voy a leer. Usted anota el versículo y lo busca en su casa. Segundo de Pedro 1:21. Anótelo. Estamos hablando todavía en la inspiración de la palabra. Hermanos, porque tenemos que tener claro para no ser engañados, hermanos. Amén. De la inspiración. 2:1. Perdón, 1:2. Dios mío, 1:21, perdón, 1:21. Es que hay muchos 2 y muchos 1. 1:21. Muchos 2 y muchos 1. No, y después viene Tesalonicenses 2. ¿Está viendo que son muchos 2? 1:21 dice, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Anote al lado del versículo que anotó, inspiración por el Espíritu Santo. Inspiración por el Espíritu Santo. Entonces, como podemos ver, la palabra fue inspirada por Dios por medio del Espíritu Santo. Amén, ¿estamos claros? Que Dios se lo reveló a hombres. Ay, que vino el Espíritu Santo. La única palabra que vemos que las escribió directamente Dios fueron los 10 mandamientos. Cuando Moisés subió al monte Sinaí, ¿verdad? Tuvo durante 40 días de ayuno. Dice que Dios con su mismo dedo escribió en tablas de piedra, pero eso fue en aquel entonces. De ahí para adelante, lo que se ha escrito ha sido Dios dándole la inspiración a los hombres. Entonces, ¿estamos claros en la inspiración de la palabra ya? Vamos a darle otro versículo, Primera de Tesalonicenses 2:13, anótelo. Primera de Tesalonicenses 2:13. Alabado sea Dios. De Tesalonicenses. Por eso, hermano, es importante aprenderse los versículos, los libros de la Biblia, porque hay libros que son un poquito extraños y usted de repente dirá, wow, y eso está en 2. Y usted va a decir, wow, y eso está en la Biblia. ¿Sí? Yo he escuchado gente que ya tienen tiempo en el Evangelio y cuando escuchan el libro de Ageo, wow, y Ageo, y eso está en la Biblia. Filemón. Ay, pero hay un libro que se llama Filemón. Santiago, yo no sabía que yo estaba en la Biblia. ¿Ah? Entonces, por eso es importante aprenderse los libros de la Biblia. Entonces, en Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 13, dice de la siguiente manera.
Por lo cual también nosotros, sin cesar, damos gracias a Dios de que cuando recibiste la palabra de Dios, ¿de qué habla? La palabra de Dios, o sea, la Biblia. Que oíste de nosotros, la recibiste no como palabra de hombre, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros como creéis. O sea, que según es, de verdad es la palabra de Dios. O sea, esta es la verdad. Quiero abrir un paréntesis aquí para que aprendan algo. Hay muchas religiones que vienen y se meten con la Biblia. O sea, te hablan de la Biblia. Pero junto con la Biblia te vienen y te meten otro libro. O sea, quieren y entran con la Biblia, pero resulta después que vienen y te empiezan a hablar de otros libros y la Biblia la dejan de un lado. O sea, la verdad, ¿qué dice ahí? Anote ahí, la Biblia es la verdad. Al lado del versículo de 1 Tesalonicenses, capítulo 2:13, que ya anotó, ponga, la Biblia es la verdad. Como por ejemplo, hay unos que se llaman mormones. Ellos vienen, te hablan de la Biblia, las primeras visitas, después la Biblia la guardan y te empiezan a hablar del libro del mormón. ¿Sí? Y eso para ellos es que sí, y otro libro que se llama La Perla, y por ahí se van con Joseph Smith y te empiezan a hablar del hombre. Otra religión, hay muchas, hermanos, te voy a nombrar estas, los adventistas. Ellos vienen y te hablan de la Biblia, pero después te meten los libros de una mujer llamada Elena de White. Y te empiezan a hablar del sábado. Y te empiezan a hablar que no tienes que comer esto, que tienes que... Y la Biblia ya la dejan a un lado y empiezan es que tienes que estudiar los libros de esas personas. Los testigos de Jehová empiezan con la Biblia, pero después te meten en la atalaya, te meten en el despertar, los libros de ellos. Entonces, y así, hermanos, puedo nombrarle cantidad, pero ¿qué es lo que quiero decirle? De que todo el que venga con la Biblia y otro libro, eso no es de Dios. Aprenda eso. Porque la Biblia es la verdad. Y ahí está la inspiración de Dios. ¿Por qué sí podemos apoyarnos para aprender? Hay hombres de Dios que han escrito libros. ¿Sí? Sí podemos, no estoy diciendo que no leamos, pero no lo tenemos que tomar como base esos libros. Porque la base es la palabra de Dios. ¿Sí me entendieron? Entonces, capten eso. Aprendan eso. Entonces, ya que hemos terminado con la inspiración, podemos hablar muchos otros versículos, pero quiero avanzar. Ahora, ya sabemos la inspiración, pero ¿a quién Dios inspiró para escribir la Biblia? Vamos al segundo punto, a lo que son las divisiones principales de la Biblia. Anote las divisiones principales de la Biblia. Al hablar de las divisiones principales, tenemos que tener en cuenta, amado hermano, de que la Biblia se divide en dos: Nuevo Testamento y Antiguo Testamento. Antiguo Testamento primeramente y Nuevo Testamento. Ahí está dividido, así está dividida la Biblia. Cuando usted va y termina el libro de Malaquías, usted empieza la Biblia, quiero que abra su Biblia, las primeras páginas, usted va a ver una hoja que dice Nuevo Testamento. Y cuando usted se va como por la mitad, cuando termina el libro de Malaquías, que empieza Mateo, que es donde empieza la vida de Jesús, usted va a ver otra hoja más que dice Nuevo Testamento. Entonces, así se compone la Biblia. El Antiguo Testamento, cuando nos aprendamos los libros, se va a dar cuenta de eso. ¿Sí? Entonces, ya que anotó cómo está dividida la Biblia, ahora va a anotar cuántos libros tiene. El Antiguo Testamento tiene 39 libros. Tiene 39 libros que están divididos en libros, lo primero en el Pentateuco,
Va a poner Pentateuco, la primera división, Pentateuco del Antiguo Testamento. Y vamos a poner qué es el Pentateuco. Y quiero que ponga entre paréntesis la Torá. ¿Sí? ¿Le suena la Torá? Es lo que usan los judíos, la Torá. ¿Sí? Eso es lo que usa. Ahorita vamos a ir para allá. Entonces, está compuesto, el Pentateuco, son los primeros 5 libros de la Biblia. Yo se los voy a decir y después usted va a investigar los otros, cómo se compone el Antiguo Testamento. Primero es el Pentateuco, después están los libros históricos. No voy a seguir porque quiero que usted lo investigue. Entonces, lo va a subrayar y va a poner investigar. Entonces, le voy a decir los 5 libros. Son Génesis, Éxodo, Número, Levítico y Deuteronomio. ¿Sí? Entonces, usted va a investigar lo demás, que ponga ejemplos, los libros históricos, los libros poéticos, ¿cuáles son? Va a investigar eso. ¿Por qué quiero que lo investigue? Porque ahí usted va a saber cómo se compone el Antiguo Testamento. Se compone de 39 libros, ¿verdad? Ya le dije que 5 son libros de la ley, que es el Pentateuco. Se dice que a los niños en Israel, a la edad de 8 años, ya se saben estos libros. Imagínense, a nosotros nos cuesta aprender un versículo para decirlo el domingo. Alabado sea Dios. Porque es ley para ellos. El Nuevo Testamento está compuesto. ¿Cuántos libros tiene el Antiguo Testamento? El Nuevo Testamento tiene 27. El Nuevo Testamento tiene 27 libros. Entonces, usted también va a investigar lo mismo. ¿Cómo están compuestos? Le voy a decir los primeros 5. Están compuestos por los evangelios, que son Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Son los primeros que son los evangelios. ¿Sí? Y de ahí viene Hechos, las cartas paulinas. Eso es lo que usted va a investigar. Las cartas paulinas, las epístolas. Entonces, no voy a seguir para que usted investigue eso. Pastor, ¿y de qué me va a servir yo aprender eso? Hermano, para no ser engañado. Para no ser engañado. Y aprender, tenemos que conocer nuestra Biblia. Porque usted conoce su reglamento de trabajo, ¿verdad? Cuando usted le dice, no debes hacer esto, no debes hacer esto, debes ponerte la bendita camisa, debes ponerte los benditos lentes, que eso era una guerra que tenía yo cuando trabajaba. Los lentes. ¿Verdad? Nosotros conocemos, entonces, continuando vamos a conocer lo que rige nuestra vida, la palabra. Entonces, las divisiones, Antiguo Testamento, Nuevo Testamento, los libros. Ahora, ¿quiénes la escribieron? La escribieron 40 hombres durante 1600 años. Anote eso. 40 hombres inspirados, ya vimos que por el Espíritu Santo, durante 1600 años aproximadamente. La Biblia fue escrita en los idiomas originalmente hebreo, que era el idioma del pueblo de Dios. En 1600 años aproximadamente. Desde el Génesis hasta el libro de Apocalipsis se escribieron por 40 hombres y fue escrita en los idiomas de hebreo y arameo, el Antiguo Testamento. Y el Nuevo Testamento fue escrito en griego, porque era el idioma que predominaba. Recordemos que ya Israel, cuando nace Jesús, estaba bajo el Imperio Romano. El idioma de arameo. En el Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento, sí. Entonces. ¿Y el Nuevo? El Nuevo en griego.
Se escribió en griego. Alabado sea Dios. En hebreo. Y arameo. Arameo. Es un idioma extinto realmente, estaba casi que extinto, pero hubieron palabras, y algunas palabras en el Nuevo Testamento aparecen en arameo, como por ejemplo cuando Dios le dice a aquella muchacha, le dice Talita Kumi. ¿Sí? Talita Kumi, que en arameo significa niña, a ti te digo, levántate. Cuando la resucitó, hermano, fue en arameo. ¿Sí? Alabado sea Dios. Entonces, la palabra testamento, ¿por qué Nuevo Testamento? Nosotros, la mente se nos va en testamento cuando hablamos de herencia, ¿verdad? No, hiciste tu testamento. Bueno, ¿qué vamos a dejar nosotros en el testamento, hermano? No me responda. ¿Qué tiene para dejar usted en el testamento? ¿Y a quién va? De eso es lo que conocemos, ¿verdad? El testamento. Pero un testamento, la palabra testamento, si usted lo busca, significa pacto. Entonces, antiguo pacto y el nuevo pacto. El nuevo pacto comienza con Cristo, cuando nace el Señor. Y ahí comienza un nuevo pacto para nosotros. Entonces, ahí nos pudiéramos, una prédica poderosísima, pero estamos en una clase, no me quiero meter tan allá. Porque si ya nos metamos en el pacto, habían cosas que pasaban antes que la mujer bajo la ley, si se vistieran como se visten hoy en día, la apedreaban antes. Solo por no ponerse el velo que se ponía, eran apedreadas. No hubiera gente, hermano, si viviéramos bajo la ley, pero con Cristo vivimos ahora un nuevo pacto que se llama la gracia. Amén. Por eso que el velo se rompió del templo cuando Cristo ya murió, dando señal del nuevo pacto y el antiguo pacto. Vamos a seguir. Alabado sea Dios. Aleluya. Vamos a ir a nuestro deber. Ponga 3, es el punto número 3. Hermanos, si le hace falta donde anotar, allá hay más. El deber cristiano, nuestro deber como cristiano con la Biblia o hacia la Biblia. Y vamos a ir a Juan, capítulo 5, versículo 39. O sea, nosotros como cristianos, mucha gente tiene la Biblia como un talismán. No sé si usted ha visto Juan 5:39. Esa va a ser la próxima cita, ¿verdad? Juan 5:39. Alabado sea Dios. Gracias, Espíritu Santo. Juan 5:39 dice de la siguiente manera. Juan 5:39. Escudriñad las escrituras, porque a vosotros parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. ¿Sí? Otra versión dice de que aquí tenemos la vida eterna. Ahorita vamos allá a las versiones. Pero ¿qué nos manda el Señor? Y son palabras de Jesús. Esto no lo dijo un apóstol. No lo dijo Pablo, no lo dijo Juan, no lo dijo, no. Lo dijo el mismo Jesús. Escudriñar las escrituras. Entonces, ¿es importante o no es importante la palabra? Porque en ellas tenemos la vida eterna. Ellas son las que dan testimonio de mí. Señor, yo quiero conocerte, yo quiero... ¿Cómo conocemos a Jesús? Cuando leemos la Biblia. Entonces, como cristiano, nuestro deber es leer la palabra. No tenerla como un talismán abierta en el Salmo 91 o abierta en un salmo para que no vengan los espíritus a la casa llena de polvo. Yo llegué a la casa, hermano, donde la hoja está amarilla. Porque la tienen abierta ahí, amarilla, llena de polvo. Nunca agarran la Biblia para leerla. Y la Biblia no es un talismán. ¿Sí? La Biblia es para escudriñarla. Y no dice solo para... Usted ve que no dice leerla. Porque mucho, vuelvo y le repito, esto no es un libro de
de historia, un libro que usted va a agarrar y lo va a leer por leerlo. Es para escudriñarlo. A los profetas, el Señor le decía que se lo comiera. Sí, hubo un profeta que el Señor le dijo, cómete el rollo, porque antes eran rollo, y se lo comió, literal. Yo no sé si lo pasó con gaseosa, pero el tipo se comió, hermano, el rollo. Pero hoy en día el Señor nos manda a escudriñar. ¿Qué es escudriñar? Oye, que usted lea y usted diga, oye, pero vamos a ver qué fue lo que pasó aquí. ¿Por qué esto? Y empieza a preguntarle al Señor y busca otro versículo. Y por eso estamos, hermano, aprendiendo aquí. Por eso esta clase. Usted dirá, pero es que yo no sé cómo escudriñar. Por eso estamos aprendiendo. Amén. Aleluya. Entonces, ellas son las que dan testimonio de mí. Ya vimos por qué, porque es inspiración divina. Aleluya. Juan 14:26. Ahí mismo es Juan. Vamos a ir Juan 14:26. Y pasa algo muy importante con nuestro deber como cristiano, amado hermano. Porque a veces leemos la escritura y no la entendemos. ¿Sí o no? Porque pasa algo, porque esto no es interpretación humana. Juan 14:26 dice, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, todavía no había sido enviado, pero ya lo tenemos. Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Entonces, el Espíritu Santo nos enseñará ¿qué? Todas las cosas. ¿Usted no entiende la Biblia? ¿Quién nos enseña? El Espíritu Santo. Entonces, ¿qué tenemos que decir? Por eso es importante orar antes de leer la Biblia. Espíritu Santo, yo te pido que me enseñes lo que voy a leer. ¿Por qué han salido tanta religión y tanta gente loca que usted ha escuchado y hermano, tantos locos, decirlo así, diciendo barbaridades de la Biblia, agarrando los versículos y torciéndolo a su manera, a su conveniencia, diciendo lo que era que, hermano, yo he escuchado gente, escuché a una mujer diciendo de que cuando llegaron a la presencia de Dios, que ya Caín había matado a Abel antes de presentar la ofrenda. Yo, ¿cómo? Y cuando yo me voy a la Biblia, eso no es lo que dice la Biblia. Hermano, cosas locas que si uno no lee la Biblia y uno se pone a escuchar a la gente nada más, dice el Señor, guía un ciego guiando a otro ciego. ¿Qué va a pasar? Se caen los dos en el hoyo y ahí se matan los dos. Porque hay que escudriñar y pedir al Espíritu Santo que nos dé sabiduría. Yo no me puedo poner a hablar lo que era porque yo vi algo en la Biblia, yo voy a hablar lo que a mí me dé la gana. No. ¿Qué dice? Que el Espíritu Santo nos guía y Él nos va a enseñar. Entonces, yo les invito a que ustedes le digan al Espíritu Santo que les enseñe la Biblia, pero ustedes tienen que leerla. Antes de leerla, oren. No la lean por leerla. Pídanle, no le estoy diciendo que vamos a hacer una oración de 1 hora y vamos a hablar en lengua y vamos a reprender el diablo. No. Espíritu Santo, aquí estoy, yo quiero aprender de tu palabra, enséñame. Y Él le va a enseñar. Él les va a enseñar. Amén. Alabado sea Dios. Si estudiamos las Escrituras diariamente, vamos a obtener 3 cosas y quiero que lo anote. La primera cosa que vamos a obtener es fe. Vamos a obtener sabiduría. Y vamos a obtener victoria. Fe, sabiduría y victoria. Y quiero que ponga ahí Salmos capítulo 119. Vamos a obtener esas 3 cosas. 119, versículo 72.
Versículo 72. Si alguno lo tiene, me gustaría que lo lea. Vamos a compartir, amén. 119, 72. Si lo tiene, hermano, léalo, amén, sin miedo. Mejor es la ley de tu boca que millares de oro y plata. Y dijimos que la palabra es la voz de Dios. ¿Y qué sale por la boca? La voz de Dios sale por su boca. O sea, mejor es la palabra que millares de oro. ¿Está viendo que obtenemos victoria? ¿Queremos una vida victoriosa? La palabra. Mejor es tu palabra. Entonces, ¿qué hacemos nosotros perdiendo el tiempo viendo tantos videos estúpidos en internet? Millones y millones de gente, hermano, pasando horas y horas en internet sin aprovechar nada, el tiempo. ¿Sí? Hay cosas muy positivas también. ¿Para qué? Romanos capítulo 10, versículo 17. Dice, así que la fe es por el oír por la palabra de Dios. ¿Cómo va a aumentar nuestra... Que le dije que teníamos fe y sabiduría, ¿verdad? Por medio de la palabra. Pero ¿cómo vamos a obtener fe si no leemos? ¿Está viendo? Obtenemos fe cuando leemos. Si yo veo en la Biblia de que Dios sanó a un paralítico, que Dios levantó un muerto, si yo veo en la Biblia de que Él resucitó de entre los muertos, eso va aumentando mi fe. Porque yo leo y se llena, mi alma se llena. Se llena. Porque así como necesitamos el alimento para mantener, ¿verdad? La pancita, ¿verdad? Y qué bueno, esos molcajetes, esas parrillas, eso, aleluya, ¿verdad? De vez en cuando un heladito, que bueno, a mí me gusta mucho helado. Entonces, las carnitas, esas carnitas nicaragüenses, ¿verdad? Muy buenas. Entonces, así como nuestra barriguita necesita, ¿verdad? Nuestra alma, nuestro espíritu también necesita comer. ¿Y qué comemos? ¿Cómo lo alimentamos? Con la palabra de Dios. Alabado sea Dios. ¿Estamos claros ahí? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Nuestro deber como cristianos hacia la palabra. ¿Tenemos que guardarla metida bajo la cama? Escudriñarla. Escudriñarla. Amén. Todos los días. Porque dice el Padre nuestro, allá en Mateo, dice que el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Cada día. O sea, todos los días, hermanos, tenemos que leer la Biblia. Porque usted come todos los días, ¿sí o no? Y cuando no come se siente... Entonces es importante. ¿Cómo hace uno en el campo de querer leer la Biblia? ¿Empieza por una parte o cómo? Yo siempre recomiendo empezar a leer el libro de San Juan. ¿Por qué? Porque es algo muy sencillo, es un libro muy... Habla de la vida de Jesús, los milagros de Jesús, ¿sí? Juan y Salmos. Juan y Salmos. Lee un capítulo de Juan, lee un capítulo de Salmos. Así yo como pastor lo he enseñado siempre y así lo recomiendo yo. Juan y Salmos. Todos los días, un libro, un libro. Ya después el Señor te va a dirigir cómo seguir haciéndolo. Si terminaste Juan y Salmos, gloria a Dios. Pregúnteme, pastor, ¿cómo hago? ¿Ahora qué leo? Pero yo estoy seguro que no va a ser necesario porque el Espíritu Santo ya ahí te va a guiar. Porque vas a sentir curiosidad cuando empieces a leer cosas que están en el Antiguo Testamento. Como por ejemplo cuando empieces a leer, wow, pero aquí me habla de la Torre de Babel. ¿Y dónde aparece eso? Y tú te vas a ir por allá por donde aparece la Torre de Babel. Cuando empieces a leer de Elías. Oye, pero ¿y quién fue Elías? Y te vas a ir por allá por Samuel a leer Elías. ¿Sí? Porque te va a ir llevando otras cosas. Es una cadena. Es una cadena. Esa es la palabra. ¿Sí?
Tú vas a sentir curiosidad de conocer, porque cuando escudriñamos tenemos hambre. Como cuando usted va a un restaurante que le gustó la comida, oye, usted siente curiosidad. Oye, si esto estuvo bueno, ¿cómo va a estar lo otro? De repente no estaba tan bueno lo otro que pida, pero bueno, pero tiene la curiosidad, pues. O si no, hace como hace mi amigo, que siempre compra lo mismo porque no quiere. Siempre compra el mismo plato porque no. Ya va confiado. Entonces vamos a pasar, amado hermano, al cuarto punto, ¿verdad? Que son las traducciones y las versiones. Alabado sea Dios. Las traducciones y las versiones. ¿Lo tienen? Aquí quiero hablar de algo que yo siempre me preguntaba. Pero, ejemplo, si Jesús dijo lo que leímos ahorita, el versículo que dijo Jesús, ¿verdad? Escudriñar las escrituras. Que lo leímos en Juan, ¿no fue? ¿En dónde? Sí, en Juan, capítulo 5, ¿no? Pero ¿cuál es escritura? ¿Será que ya Jesús tenía la Biblia? Pero ¿cuál es escritura? Si él era el que estaba hablando. ¿Qué pasó ahí? Si todavía no había sido escrito Mateo, ni Marcos, ni Lucas, ni Juan. ¿Sí me está entendiendo? ¿Qué pasó ahí? Entonces, recordemos, sí me entendió, ¿verdad? Lo digo como, sí me entendió. Recordemos que cuando Jesús todavía se abre el nuevo pacto, no se había escrito el Nuevo Testamento todavía, no está escrito. Cuando está Jesús caminando en la tierra, ¿de qué van a escribir si todavía Jesús estaba? Pero existía el Antiguo Testamento. Recordemos del Pentateuco, por eso se lo dije, para llegar a este punto. ¿Cuál es el Pentateuco? Se los dije. El Pentateuco, ¿cuál es? ¿Qué libros componen el Pentateuco? Génesis, Éxodo, Levítico. Ok, Génesis, eso abarca lo que son los libros de la ley. Ya eso existía. Ya existía hasta Malaquías. Existía el antiguo pacto. Ya existía. No existía Mateo. No existía. De Mateo para adelante no existía. Entonces, el Antiguo Testamento habla de Jesús en muchos versículos. Cuando él se levanta en el templo y él agarra un rollo y él lee, creo que el libro de Isaías, ¿verdad? Y él dice, hoy se ha cumplido esta palabra en mí. Aleluya. En el año 300 antes de Cristo, un rey de Egipto llamado Ptolomeo, él manda a traducir la Biblia, el Antiguo Testamento. Recordemos de que fue escrito originalmente, ¿qué idioma? Hebreo y arameo. Este rey manda a traducir al idioma griego el Antiguo Testamento completito. ¿Y cómo él logró esa hazaña siendo un rey egipcio? Era un rey egipcio. Él quería tener, porque él tenía curiosidad de lo que había pasado en Egipto hace muchos años atrás, ¿verdad? Con un pequeño pueblo que llegó siendo nada ni nadie, que eran esclavos en Egipto y que pasaron las señales, pasaron las plagas, y él tenía curiosidad y quería leerlo en su propio idioma. ¿Sí me están entendiendo? Vamos. ¿Sí? Sí. Se va convirtiendo el idioma a venir a llegar a español. Bueno, ya, usted me está yendo muy adelante, hermano, pero ya va. Apenas estamos en el griego, ya va. Entonces, este hombre llamado Ptolomeo, rey egipcio, él le manda a Jerusalén, ¿verdad? Él no es de Jerusalén, es Egipto, es por allá.
Entonces, al sumo sacerdote, como decía el jefe del templo, ¿verdad? Él le manda unos regalos, dineros y joyas y cosas, y le manda decir, ¿verdad? Se llamaba Eliezer en esa época. Él le dice, oye, vale, ¿sabe de qué? Yo quiero que traducir. Yo quiero que tú me saques unos hombres preparados. O sea, el hombre no quería hacer algo, hermano. Está viendo que las cosas de Dios tienen que ser rectas, tienen que ser bien. Él no quería unos locos, a unos guachihuachi, a unos, ¿verdad? Que solamente por el dinero fueran a hacer el trabajo. No, él quería gente preparado, que le hicieran un buen trabajo. Y entonces le manda estos regalos y le dice al hombre, pues al sumo sacerdote, el jefe del templo, y le explica la idea, el plan. Y el hombre, cuando ve ese montón de plata, ese poco de oro, yo me imagino como la máscara, ¡pium! Dijo, nada, si eso es lo que tú quieres, bueno, vamos a darle pues. Y de cada tribu de Israel, ¿verdad? Él escogió personas. Creo que fueron 72 personas en total, entre las 12 tribus de Israel, y no fueron cualquier persona, fueron a los más preparados, los escribas, que eran los que transcribían. Recordemos que antes no existía el papel, como lo conocemos actualmente, los transcribían en pelos de camello, en cueros de, ¿verdad?, de animales. Entonces, para que no se perdiera, tenían que ir transcribiéndolo, escribiéndolo a mano, palabra por palabra. Hermano, eso era un trabajón, eso era terrible. Entonces, él mandó a estos 72 hombres, ¿verdad? Y empezaron a traducir al griego. Y así es como llega todo el Antiguo Testamento. Estamos hablando de 300 años antes de Cristo. Cristo no estaba todavía, no había nacido. Y así es como llega todo el Antiguo Testamento al griego. ¿Sí? Entonces, pasado el tiempo, llega Jesús, muere Jesús. 300 años después de Cristo, es que empezaron a salir los pequeños libros que si Mateo empezó a escribir Lucas, empezaron a escribir a Pablo, a Timoteo, las cartas y todo eso, y empezaron a salir pequeñas porciones de la Biblia, ¿verdad? En el 50 después de Cristo, y durante todo ese tiempo empezaron a escribir, porque Juan muere en el año 100 después de Cristo. A los 100 años muere Juan, el que estuvo en la isla de Patmos. El domingo vamos a hablar de eso. El Señor me dio un mensaje un poco, pero eso no es para hoy. Vamos a hablar de Juan. Entonces, me llama mucho la atención Juan, porque hermano, Juan lo metieron en aceite hirviendo. ¿Por qué llega Juan a Patmos? Porque hermano, el tipo no se moría con nada. Lo metieron en una paila de aceite y el tipo no se moría. No vale, esto no podemos. Entonces, ¿qué dijo el emperador? Dijo, no, mándalo para allá, chico. Para allá, para Patmos, para allá. Y allá fue donde el Señor empezó a darle, porque había Pero eso es para mañana. Entonces, en el año 300, después de Cristo, es que se crea esto, ¿verdad? Después que aparecen todos los libros, empiezan y crean esto como los conocemos hoy en día, los 66 libros de la Biblia. Y han habido muchas versiones. Una de las más famosas ha sido la Biblia del oso, que es una Biblia, hombres que la han traducido, así como llegó. Ahora sí vamos a lo que decía el hermano, ¿verdad? Una vez que llega el griego, el Antiguo Testamento, ya está en griego el Nuevo Testamento, empiezan la gente, hubo un papa que él mandó a traducirlo en latín y se le conoció como la Vulgata Latina. Fue una de las primeras traducciones más famosas. Entonces ya estaba en latín. Y esos sacerdotes que estaban ahí, fueron encargados a ese trabajo, ¿verdad? Empezaron a traducirla
porque la Iglesia Católica quería tener el poder de la Biblia. De hecho, anteriormente las misas, todo se hablaba en latín. ¿Quién entendía, hermano? Los pobres que estaban ahí. No, porque si un sacerdote venía y decía que la salvación es por gracia, que la salvación no se cobra, ¿verdad? No podían vender las indulgencias, porque ellos dicen, ¿verdad? No sé si ustedes han venido de la Iglesia Católica, pero ellos venden algo que se llama las indulgencias, que después que la persona muere, lo sacamos del purgatorio, usted da tanta plata, y depende de la plata que usted dé, le sacamos al familiar del purgatorio. Que eso no existe, eso es del diablo. Todo era para vender, ¿verdad? No, tú cometiste tantos pecados, bueno, está bien, tráenos plata y comete los pecados que tú quieres y sigues cometiendo pecados, pero ya están pagos ya. Cuando la Biblia dice que nuestros pecados el Señor los llevó en la cruz del Calvario. Ah, pero es que ellos no podían decirles al pueblo. Y llega un hombre por allá llamado Martín Lutero, y es el que se revela contra toda esta locura que estaba pasando. Pero es que ¿cómo nosotros vamos a vender la salvación si eso es gratis? Si ya el Señor pagó por eso. Entonces, bueno, ya me estoy metiendo, me estoy metiendo el Espíritu Santo, aleluya, ya me estoy metiendo por otro lado. Entonces, por eso, hermano, es que el don de maestro, hay personas que son llamadas especialmente para eso, que tienen la paciencia para eso. Yo empiezo, hermano, y ya lo mío me voy más a lo evangelístico, ¿verdad? Otra de las Biblias, la Alfonsina, esa Biblia llamada la Biblia del Oso, era muy conocida, eso fue en el año 1906, si no me equivoco. Tenía una portada de un oso y era la que se usaba mucho en las iglesias en ese tiempo. ¿Sí? La tradujo un hombre llamado Casiodoro de Reina. Después vino otro hombre llamado Cipriano de Valera. Entonces, en un cierto año llegaron y tenían muchas, no digamos que falla, porque la Biblia no es falla, sino como errores de traducción, ¿sí? Desde el original hebreo, y esos originales, hermanos, están por allá la Iglesia Católica dice que ellos lo tienen. Y llega un grupo de protestantes. ¿Sabían ustedes que los evangélicos, a nosotros, la Iglesia Católica nos llama protestantes? Porque en el año 1500, cuando Martín Lutero se rebela contra la Iglesia, aproximadamente, pasa que le decían que él era un protestante, Martín Lutero, porque él protestó contra las injusticias que estaban haciendo la Iglesia Católica. Y de ahí para acá se le dio ese nombre a nosotros como protestantes, pues. ¿Sí? Entonces, se levanta un hombre llamado, se levanta un grupo de gente que eran protestantes y le hacen una revisión en la Biblia del Oso, le hacen una revisión, ¿verdad?, junto con Casiodoro de Reina y sacan la Biblia llamada Reina Valera. Si usted agarra su Biblia, quiero que usted la agarre y usted vaya a la primera página de su Biblia y usted va a ver que por algún lado dice ahí Reina Valera 1960. ¿Sí? ¿Dice o no dice? Entonces, ¿por qué es la Biblia que más? Y yo me hacía esa pregunta, ¿por qué en las iglesias usamos más? A la iglesia que usted llegue, hermano, pentecostal, ¿verdad? Usted va a encontrar esta Biblia, ¿verdad? Porque esta Biblia fue traducida o revisada la traducción, ¿verdad?, por gente pentecostales, por gente que no le iban a quitar palabras, lo que hablamos al principio, que no le gustaban. Ahí decía Espíritu Santo, no, ahí dice Espíritu Santo y vamos a dejar Espíritu Santo. Ahí dice fuego, hay que dejar fuego. Ahí dice que los malvados se van para el infierno, hay que dejarlo. Ah, pero que resulta que otras versiones vienen y le quitan, o lo acomodan, o lo ponen bonito. ¿Sí? Quiere decir que Reina Valera está aprobada como la traducción
La traducción intacta. Sí, sí. No voy a decir que es la original, porque están los originales hebreo, arameo y griego. Recordemos que, sí, pero es lo más que se llega a esa traducción. Hay cantidades de traducciones. Está que si la actualizada, ¿no? ¿Verdad? Lenguaje actualizado, está 2000, está, pero son las Biblias, pues. ¿Sí? No digo que todas esas versiones son malas, no. ¿Sí? De hecho, a mí me gusta una versión muy buena que se llama traducción de lenguaje actual, así se llama, traducción lenguaje actual. Pero si yo veo alguna cosita que está como medio, no, porque la Biblia dice que tenemos que retener lo bueno y desechar lo malo, ¿sí? Pero esa de lenguaje actual me gusta mucho. Entonces, han habido muchas otras versiones, la versión moderna, Dios habla hoy, ha sido muy popular, Dios habla hoy, la versión de Félix, la versión de San Miguel, cantidades, pero la más popular que se habla, que se usa en las iglesias cristianas evangélicas pentecostales, es 1960. ¿Sí? Y es la que como pastores fue el año que se hizo la revisión. ¿Sí? En ese año fue que se hizo la revisión, que se reunieron este grupo de hombres pentecostales, ¿sí? Y ese año fue publicada. Eruditos y gentes estudiosas, pues que no eran cualquier loco. Y por eso que ha perdurado en los años, porque y que es de Dios. Entonces, yo voy a hacer unas pequeñas preguntas. Es más, anótelas. Y si usted se la va sabiendo, quiero que me la responda. Estas preguntas yo se las voy a traer en la próxima clase. Las voy a traer, ¿verdad? Para que ya usted las responda de una vez. O las traiga a la próxima clase respondida. ¿Quién es el autor de la Biblia? Es más, yo le voy a traer eso. No lo anote. Sí, porque vamos a llevar mucho tiempo esto. Yo voy a preguntar y usted la va a responder. La próxima clase le voy a traer la de hoy y la de la próxima clase. ¿Sí? Porque, hermano, estas son cosas que usted tiene que tenerlas. Porque le van a llegar gente en este caminar del evangelio. No nos vamos a llevar ni las preguntas. No, las preguntas también. No. Yo le voy a mandar una foto con las preguntas mejor. Sí. Le va a llegar gente que le van a decir de que esta Biblia no sirve. ¿Sí? De que eso tiene errores, de que eso no es de Dios, de que la de ellos es la que verdaderamente es la que escribió fulano de tal. Por eso es que estamos viendo estas clases. Por la palabra. Y esos mismos versículos usted los puede buscar en la Biblia del que sea. Tal vez algunos le quitaron, los testigos de Jehová le quitan muchos versículos a la Biblia donde habla de Jesús, donde habla del Espíritu Santo, porque ellos solamente es Jehová. ¿Sí? Entonces, por eso usted tiene que saber y esos versículos tenerlos de memoria para no ser engañado. Amén. ¿Quién es el autor de la Biblia? Jesús. Dios. Se puede referir a Jesús y Dios es diferente. Esa es la próxima clase que vamos a ver. La Trinidad. ¿Sí? Esa es la próxima clase. Pero hoy estamos con la palabra. Sí, pero sí, puedes decir Jesús, puedes decir Dios, puedes decir Espíritu Santo. Cuando usted dice, son las mismas personas. ¿Sí? Para que no tengas duda en la semana, mientras llegue a la clase. Cuando una persona comete un crimen, ha pasado mucho hoy en día con lo que está pasando en Colombia, el autor intelectual que mandó a matar algún concejal allá, un candidato presidencial. Pero él actuó, el autor intelectual y el autor material. ¿Sí ha escuchado esa palabra? ¿Sí? Entonces, aquí el autor intelectual de la Biblia, ¿quién es? Dios. ¿A cuántos hombres escogió Dios para escribir la Biblia? Mano, déjale una, mano, pero oye, déjalo responder, es que está, hombre. Esto es lo que quiero decirlo. Cuando nosotros hablamos
Bueno, la pregunta es, ¿qué entendemos por la palabra inspiración? Hablamos de la inspiración. ¿Qué entendemos por la palabra Inspiración. Algo que nos inspira a seguir, a ser mejores, a no rendirse, inspiración en algo, en aprender algo, en enseñarse uno mismo. En este caso, la Biblia fue inspirada por el Espíritu Santo. Ellos la escribieron porque vino la inspiración, ¿sí? Pero está muy bien la respuesta, ¿sí? ¿En cuántos años aproximadamente fue escrita la Biblia? ¿En cuántos años? Me la preguntaron 3 veces, me acuerdo. ¿En cuántos años? Sí, fue escrita aproximadamente la Biblia. 1960. No, 1960 es la versión. ¿En cuántos años? Dale, mano, responde. 600. 1600. No, si quieren pueden ver lo que anotaron. No se preocupen. ¿Qué significa la palabra testamento? Pacto. Chamano, ¿de qué? Pero hermano, quiere decir que la próxima tiene que estar más pila. No, me quedo. No, pero lo bueno es que está anotado, mano. Eso es lo bueno. ¿Cuál es el propósito primordial de las Sagradas Escrituras? ¿En lo que usted explicó o Sí, en lo que yo expliqué. Bueno, lo que entendí es que no hay varias versiones del testamento. No, eso es otra cosa. Es que, ¿cuál es la pregunta? No, la pregunta es, propósito de ¿cuál es el propósito primordial de las Sagradas Escrituras? ¿Cuál es el propósito de esto? Conocer la historia, no, conocer la... Dígalo en sus palabras, dígalo. El propósito es crear fe. Conocer los milagros que Dios hizo. Uh-huh. Aumentar la fe. Está bueno, eso sí. También. Leerla para conocer los milagros para que nuestra fe sea aumentada. Ese es el propósito de la palabra. Y escuchar la voz a través de ella. La voz de Dios. ¿A qué nos invita Cristo con relación a la Escritura? ¿Se acuerda la palabra que dijo Jesús? Juan 5. Eso. Oye, hermano, por lo menos uno. Gloria a Dios. Lo dijo uno. Oye, no fue en vano esta hora yo paraba aquí. Me alegra que una por lo menos, gracias. Gloria a Dios. Se le quedó algo. ¿Quién nos capacita para entender la palabra? ¡Wow! ¡Aleluya! No, es que las primeras eran de él, ¿verdad? Ok, mencione 2 beneficios que se obtienen de la lectura de la palabra. Gloria. Sabiduría. Sí. No, pueden ver, hermano, no hay problema. No estamos en la escuela, ustedes pueden ver. Pero muy bien, sí, esos son los beneficios que se tienen fe. Ok, cada uno va a decir algo. Explíqueme algo sobre las versiones más conocidas de la Biblia. Ahí sí estamos en las versiones ahora. Explíqueme algo de lo que yo dije de las versiones. Primero capta la versión de la que va a hablar. ¿Cuáles son las versiones? A ver, nómbrame las versiones que yo dije. ¿El Antiguo Testamento? No. Las versiones. 1960. Casiodoro de Reina. La Biblia del Oso. Esas son las versiones. ¿Sí? Dios habla hoy. La nueva versión internacional. ¿Sí? El lenguaje actual. Esas son las versiones. ¿Cuál versión usamos nosotros? ¿Qué año? Entonces, explíquenme un poquito de lo que yo dije de las versiones. De esa versión, pues. A ver, ¿qué yo dije de la versión 1960? ¿Cómo nace? ¿Quién la escribe? La 1960 nace del autor, ¿no? Martín Lutero. Martín Lutero. Porque el tipo llega como a
a poner la Biblia como realmente es, Llega a protestar por los cambios que le han hecho a la Biblia, y entonces él quiere que la Biblia que se ponga tal y como Dios la dejó, tal como el Espíritu Santo la reveló a través de los hombres, para que el pueblo no sea engañado a través de la Escritura. Pues. Ujú. me quedé en blanco. Bueno, investiguen más eso anoten eso, investigar más. Bueno, ya tienen bastante tarea, creo. Una conversión con la libra de, Pero del oso, está bueno, pero quien realmente fueron dos hombres, Casiodoro de Reina y Cipriano de Valera. No, eso sí anótenlo, para que sepan por qué se llama Reina Valera. Sí, los que escribieron la Biblia, o sea, los que hicieron la revisión. ¿El Nuevo Testamento o la? Toda. O sea, ellos hicieron la revisión de una de las Biblias que ya existían y la llevaron a esto. Sí, Casiodoro de Reina y Cipriano de Valera. Fueron dos personas. Entonces, recuerden que el grupo de ¿Cómo se llama? Cipriano de Valera y Casiodoro de Reina. Sí, entonces por eso es que se toman el apellido de los dos y por eso se llama Reina Valera. Yo pensaba de que era una mujer, Reina. Uno cuando no sabe, pues, ¿sí? Pero hubo bastante, pero no fue en el mismo año que ellos No. O sea, esta Biblia llega a nosotros después de tantas traducciones que hubieron, pues, ¿sí? Después de lo que tú dices de Martín Lutero, él tradujo, escribió, ¿verdad? Pero para que llegara esto a nuestras manos, hubieron muchas traducciones, muchos hombres que, ¿sí? Sí, los católicos se jactan, ellos dicen que fueron ellos pero sí eran ellos los que tenían control de la Biblia. Hasta que se revela Martín Lutero y nos las hace llegar a nosotros. Entonces, Martín Lutero fue la revelación para que la Biblia la tuvieran los cristianos. Los pobres, hermano. Porque la Biblia era de los ricos nada más. ¿Sí? Porque la vendían. ¿Entiendes? Entonces, y no tanto que la vendían, sino que era algo como culto. O sea, manipulaban el pueblo. No, esta es la palabra de Dios y tienen que hacer. Ajá, y tienen que hacer lo que digan. Ajá, okay. Ay, la gente, oh, sí, la palabra de Dios, ¿verdad? Pero no la leían. La gente en sus casas no tenían una Biblia, no podían tener una Biblia. Hasta que se empieza a traducir. Bueno, y hoy en día están en todos los países traducida la Biblia, pues. Entonces, Martín Lutero en la Reforma, investiguen. Yo les invito a que investiguen de Martín Lutero. No alcanza el tiempo para hablar tanto, pero investiguen. Hay películas de Martín Lutero, ¿sí? Y eso va a edificar y lo va a ayudar a conocer más. Entonces, recuerden que lo de Martín Lutero pasó en el 1500 y este es de 1960, estamos hablando de 400 y pico de años, ¿sí? Hubieron mucha gente que trabajaron en esto y oramos por ello y Dios bendiga a la gente que se arriesgaron y tomaron el tiempo para esto, hermanos, porque no es fácil. Si para nosotros leerla a veces nos cuesta, imagínense ponerse a traducir ese montón de cosas. Ahorita pues fácil con la inteligencia artificial y con esas cosas, pero en aquel tiempo, hermano, un cuero de animal había que secarlo, un trabajón para pasarlo. O sea, imaginémonos cuando usted lea las escrituras el trabajo que pasaron nuestros hermanos para que esta palabra llegara a nosotros. Y gente muerta, hermano, que han matado por tener la Biblia, incluso en este tiempo. En los países musulmanes no se puede tener la Biblia. Eso era con el Nuevo Testamento que escribían en los pueblos. Con el Antiguo. Con el Antiguo, sí. Ya cuando vino el Nuevo, ya habían. No recuerdo el año, no, en el Antiguo Testamento habían papiro, que eran los rollos, eso. ¿Se han visto en las películas los rollos? Sí, esos rollos que ya era un papel como pergamino. Sí. ¿Quién lo escribió? Bueno, pero ¿dónde estaba tú metido, hijo? No, pero le digo, llegó la niña de Dios, va. En el Antiguo Testamento. Ajá. Fue lo que pasó antes, todo lo que pasó antes de Jesús. Claro. Entonces, ¿quién lo escribió?
El Pentateuco lo escribió Moisés. Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio. Y de ahí vienen libros que tienen los nombres de los autores. Samuel, Daniel, Isaías, Malaquías, Sofonía, Ageo, Salmos, David, ¿verdad? Proverbios, Salomón. Bueno, Salmos, la mayoría. Por eso es que le digo que Juan y Salmos son muy importantes, porque el Salmo lo escribió David y son cánticos que aún se cantan en Israel. Salmos. Entonces, respondí a tu pregunta. Y cuando tú empieces a leer la Biblia, te vas a dar cuenta, ¿verdad? Oh, pero esto lo escribió fulano, y esto lo escribió. Y siempre en el comienzo de los libros, la mayoría aparece quién los escribió. Hay algunos que no se conocen los autores, que son autores desconocidos. ¿Sí? Entonces, mis amados hermanos, con esto hemos concluido. Dios me le bendiga. Quiero haber respondido a las preguntas. Si tiene alguna otra pregunta, puede hacerla. Estamos para eso, para responder las preguntas. Recuerde de que esa hoja no la va a dejar así. Esa hoja la va a pasar a un cuaderno. Porque este libro, yo me acuerdo de mis clases, hermanos, de bautismo. Y eso todavía está aquí. ¿Sí? Porque esto es algo que nunca se va a olvidar. Porque cada vez que usted ve una Biblia, usted se va a acordar de esta clase, de su primera clase de bautismo. ¿Sí? Porque es lo primero que tenemos que conocer, la Biblia, la palabra de Dios. Amén. Entonces vamos a orar, vamos a darle gracias al Señor. Recuerde pasar y recuerde las tareas. De todas maneras, yo se las recuerdo por mensaje. Una de las tareas era